Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con la serie Yen, el aire de los cuatro elementos. Ya has sacrificado muchas cosas por mí. Quiero devolverte algo y protegerte. Déjame ayudarte en todo lo que pueda. En ese caso, sigue dedicándote al entrenamiento. Guayo interrumpió el tema al darse cuenta de que sus emociones estaban agitándose. Siempre se había considerado indiferente al amor, pero con Blue se sentía vulnerable como nunca antes. Seguro tu postura es correcta. Ahora utiliza tu dedo índice para apretar el gatillo. En el primer disparo, tomaré tu mano para asegurarte la estabilidad. No tengas miedo, contra ese 3 y luego podrás disparar. Voy a intentarlo. Por tu seguridad te voy a sostener. ¿De acuerdo? La oficial pidió permiso cuando notó la expresión preocupada de la princesa. Luego se movió detrás de ella, posicionando sus manos para apoyarla. La posición era cercana, así como un abrazo, pero Guayo intentó mantener cierta distancia, evitando la incomodidad. 1, 2 y hubo un estallido. Antes de que Guayo pudiera contar hasta 3, la princesa disparó accidentalmente, retrocesó, hizo que temblaran sus manos y rápidamente se giró, casi chocando con Guayo. Sus caras estaban separadas por milímetros, los corazones de ambas se aceleraron. En ese momento el mundo parecía detenerse. El mar antes en movimiento quedó estancado, el viento que había sido refrescante ahora ardía como un sol intenso en los ojos de la princesa. Solo se reflejaba la imagen de la guardaespaldas que siempre había estado a su lado. A los ojos de Guayo solo existía la mujer más bella. Blue, estás aquí. ¿Qué estás haciendo? Te busqué en la casa y no te encontré. Le estoy enseñando a defenderse. Tengámonos por hoy, estoy cansada. La princesa cortó el tema rápidamente, su voz era diferente a la habitual. Guayo quiso seguirla, pero Fai la detuvo mirándola con una sonrisa. Fai, ¿qué pasa? ¿Necesitas hablar conmigo? Sí, hablemos en casa. ¿Qué sucede? Lo sé todo, Guayo. Somos primas desde hace años. ¿Crees que no lo entiendo? La teniente miró a su prima con una mirada que para Hima fue suficiente para comprender completamente los sentimientos mutuos. Con la diferencia de edad entre ellas, no era tan grande en comparación con sus primas mayores. Spy siempre fue la más cercana. Podían hablar de cualquier cosa, desde cuando Hima empezó a hablar con alguien o se interesó en alguien, hasta cuando necesitaba consuelo después de un desamor. Sin embargo, el asunto de Blue era el único que no se atrevía a contar a nadie, ni siquiera Fai. Por más claro que su corazón tuviera lo que sentía, no podía aceptarlo, porque simplemente no veía ninguna posibilidad para ese sentimiento. Fai, ¿no vas a detenerme o vertirme como le hicieron a Dina? No, la gente no necesita pensar tanto, no. Lo importante es hacer cada día feliz. El futuro aún no ha llegado, por lo que pensar demasiado en el futuro solo causará dolores y pérdida de tiempo. Gracias, al menos te tengo apoyándome. Claro que sí, Long. Encontraste el amor que buscabas. Entonces, hazlo de la mejor manera posible. La vida es incierta, nadie sabe si tendremos el mañana. Así que si quieres amar, ama hoy. De esa manera al menos no te vas a arrepentir de haber amado. Es extraño, siento como si hubieras desbloqueado algo en mi corazón. Guayo murmuró en voz baja, llena de pensamientos. Sin embargo, las palabras de su prima le hicieron sentir como si finalmente hubiera roto la barrera del miedo que le impedía seguir adelante. Más que nunca deseaba estar al lado de aquella noble princesa, que no dudaba en salvar la distancia que la separaba. No te pongas sentimental, Long. No estoy acostumbrada a ese lado tuyo. Ven aquí, quiero darte un abrazo, mi querida prima. No sal de aquí y otra cosa, ya que has decidido seguir ese camino. Solo espero que tanto tú como Blue estén a salvo y puedan superar esa difícil fase sin pérdidas. ¿Puedes prometerme eso? Haré lo mejor que pueda. Blue, ¿ya terminaste de empacar tus cosas? No tenemos muchas cosas que llevar a Guayo. Mañana, antes de tomar el barco, te llevaré a comer algunas cosas, así que puedes elegir lo que quieras. ¿Y qué pasa si los criminales no se encuentran? Podemos usar lo que Rose y la Hada compraron para nosotras. La princesa dijo con preocupación, sin saber si salir a comprar suministros a una tienda de la comunidad podría facilitar que los rebeldes la encontraran. Para evitar riesgos, cada vez que necesitaban algo, le pedían a Rose y a la Hada que se lo compraran. Pero el próximo destino era bastante aislado. Si no nos preparamos, seguro que va a ser difícil para ti adaptarte, Blue. ¿Es un lugar remoto? Es una isla privada. ¿Es esa la casa de Fai? Es parte del negocio del padre de Fai. Es dueño de minas, plantaciones de palmas, plantaciones de caucho y varias otras empresas incluidas. Es uno de los hombres más ricos de Surak. Guayo le explicó brevemente el próximo destino. Después de solo 2 noches en Joaquín, necesitaba partir hacia ese lugar. Guayo había organizado el viaje con Ajima, quien la había visitado antes de transmitir la información. Tengo miedo de causarle daño a la gente de aquí. No te preocupes, Blue. Esta vez será más difícil para los criminales rastrearnos.
A la isla que vamos solo tiene un pequeño pueblo de pescadores con unas cuantas familias. No reciben turistas ni visitantes del exterior y la única forma de llegar es en barco. La bella princesa escuchó atentamente y reflexionó sobre la explicación. Aunque no podía imaginar cómo sería la isla que Guayo mencionó, tendría su respuesta al día siguiente cuando finalmente llegaran a su destino. Pero por ahora debes descansar. En unas horas tendremos que marcharnos. ¿Y tú, Guayo? No voy a dormir esta noche. Todavía quedan muchas cosas por preparar. Entonces descansaré un poco y me despertaré rápido para prepararme para el viaje. La teniente observó de cerca a la protegida, quien decidió descansar un breve periodo para tomar fuerzas. Después de todo, la salida de Junín estaba prevista para el amanecer, y el viaje a Surak duraría unas 5 o 6 horas. Para cuando los criminales finalmente encontraran su rastro, el padre de la princesa probablemente ya habría logrado contactar a alguien de Madeline para ayudarlos. Ahora que finalmente estaba sola y la princesa se había ido a dormir, Guaya no podía evitar pensar en los acontecimientos de esa mañana. La inesperada cercanía entre ellas todavía hacía que su corazón latiera rápido. Incluso después de un resentimiento persistió. Además, la princesa había estado actuando de manera extraña durante todo el día, evitando el contacto visual y alejándose de ella desde ese momento de inesperada cercanía. Fue la misma reacción que tuvo Guayo la noche anterior cuando la princesa dijo con toda convicción que cruzaría el mar para encontrarla. Guayo quedó tan afectada por esa declaración que pasó toda la noche inquieta. Parecía como si se tornara para perder la compostura una a la otra. De hecho, la princesa no había dicho nada más hasta que Hima se fue por la tarde para organizar el resto del viaje. Fue solo durante la cena compartida en un silencio incómodo que tuvieron un momento para discutir el plan de la mañana siguiente. Pero la tranquilidad duró poco en el momento en el cual Guayo escuchó el sonido de un motor acercándose y un automóvil que se tenía cerca sintió una alerta. Incluso sin ver los faros a través de la ventana, estaba segura de que las habían visto. Blue, tenemos que salir de aquí ahora, ya no hay tiempo. ¿Qué pasa, Guayo? Los criminales nos encontraron. Ven pronto. A toda prisa, Guayo tomó las mochilas que había y se las puso sobre los hombros, sin preocuparse por otras pertenencias que no podía llevar. No había tiempo para eso. Luego sostuvo firmemente la mano de la princesa y tiró de ella, llevándola hacia la salida posterior. Ya había previsto esa situación y había preparado una ruta de escape a 1 kilómetro de distancia en un punto previamente acordado. Había un auto oculto, dejado por Nan, dispuestas a sacarlos inmediatamente de ese lugar. Encuentra a la princesa y a la policía. Quien elimine a esas 2 personas obtendrá un pago extra. No hay nadie de la casa, jefe. Busquen en toda la zona. Nuestros informantes siguieron a las primas de la policía hasta aquí, así que deben estar cerca. La puerta posterior está abierta y hay marcas de escape. Se dieron cuenta y huyeron. Entonces vayan tras ellas. El líder dijo, frustrado por estar siempre un paso más tarde. Mientras tanto, la policía estaba apretando el cerco sobre los criminales capturados en Charray, con el coronel Watik supervisando personalmente el caso. La investigación se identificó. Si no terminaban ese trabajo pronto, como le habían prometido al señor Henry, probablemente serían eliminados para silenciar cualquier conexión con este crimen. Long Blue están a salvo. Fai, Guayo y yo estamos bien. Nadie está herido. Por suerte logramos darnos cuenta a tiempo. Guayo le respondió a su prima más joven tan pronto como llegó a un puerto de la provincia de Surak. Todavía en las primeras horas de la mañana, antes del amanecer, había llegado antes de lo esperado, ya que afortunadamente había logrado escapar de los invasores atacantes. De lo contrario, se había producido un intenso enfrentamiento, pero aún podrían haber sido capturados por los criminales que acudían en gran número a resolver las disputas. Nan dijo que hay señal de un robo y que la casa fue saqueada. Probablemente habían varios criminales. Ahora Apo ya ha avisado a la policía para que recojan pruebas en el lugar. No se quieren hasta Joaquín. Deben haber reducido nuestro paradero. Creo que Surak será su próximo destino. Fai ya ha preparado el barco. Long y Blue será mejor que se vayan inmediatamente. Muchas gracias, Fai, por organizar todo. No le conté a mi padre sobre el envío de ustedes a la isla privada. No quiero que lo sepa, ni que mucha gente lo sepa, para evitar riesgo de seguridad. Gracias, Fai. La princesa expresó su gratitud por organizar el viaje al próximo destino, ya que Wuhin ya no era seguro para ella y Guayo. Señorita, el barco está listo. Está bien. Y por favor, mantén esto confidencialmente. No le diré ni una palabra al jefe, ni siquiera bajo ninguna amenaza. Suban al barco rápido, Long y Blue. Está bien. Cuídate, Fai. Tú también, Long, cuídate. Y cuida bien de Blue. Si hay alguna novedad, enviaré a alguien para avisarles. Guayo sintió y se despidió de su prima antes de abordar el barco.
Extendió la mano para ayudar a la princesa a levantarse y se aseguró de que todo estuviera en orden. Durante el viaje, Goyo recordó lo que había preguntado antes. Blue nunca había viajado en una embarcación pequeña, así que trajo medicamentos contra las náuseas por si acaso. Blue, ¿está todo bien? ¿Estás cómoda? Estoy bien, Goyo. Si no te sientes bien, házmelo saber. La hábil teniente observó atentamente cómo el hermoso rostro se sentía con calma mientras el barco avanzaba hacia el vasto mar abierto en dirección al nuevo destino. La imagen de Jim ha sido cada vez más pequeña hasta desaparecer por completo en el horizonte. Sin embargo, la silueta de la persona a su lado permanecía clara y en ese momento era la única visión que importaba. Ella miró fijamente, guiada por sus sentimientos más profundos, examinando con cuidado y preocupación. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo, no olviden suscribirse al canal. Bye bye.